Bienvenidas a Entre Abejas. Mi nombre es Liz Briceño. Soy pastora hace más de 30 años. Y saben, cuando era niña, yo escuché a mi papá que mirándome cara a cara me dijo un día: nunca permitas que por ser mujer la gente piense que no puedes alcanzar tus sueños. Así es que luego, cuando conocí al Señor, yo escuché lo mismo de mi Padre Celestial. Y este espacio Entre Abejas que hoy comenzamos, y estoy tan feliz que lo estemos comenzando hoy, tiene ese objetivo. Tú vas a escuchar aquí y vas a ver y a conocer la vida de mujeres impactantes, con el deseo que tu corazón sea movido y puedas alcanzar también tus sueños y tus metas. Y nosotras creemos algo, que cuando tú ves un buen ejemplo, eres movida a seguirlo. Porque nuestro lema, y recuerda nuestro lema: el que anda entre la miel, algo se le pega. Bienvenidas a Entre Abejas. Mi nombre es Natalia del Castillo y tengo el privilegio de tener conmigo y entrevistar a Marcela Macmillan. Bienvenida, Marci. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de poder estar aquí con ustedes. Un saludo para todos. Yo les cuento a todos, Marci es una mujer impresionante que ha impactado mi vida profundamente, y no solo la mía, sino de muchas generaciones. Además, es una mujer muy preparada. Yo se las quiero presentar. Ella tiene un doctorado en teología de ministerios pastorales, tiene una maestría en administración de colegios cristianos, es licenciada en música y además este año está celebrando el aniversario número 45 de la Misión Suramérica, donde ella no solamente es cofundadora, sino además es la cabeza. Es la cabeza directiva de esta organización, así que es un privilegio con nosotros poder sacar de ti todas estas perlas preciosas. Definitivamente eres una abeja, eres una mujer que ha estado trabajando y construyendo a lo largo de mucho tiempo un legado, así que es realmente nuestro privilegio que estés con nosotros. Gracias, para mí también lo es. Bueno, Marci, la primera pregunta que yo te quiero hacer: tú has sido un referente para muchos, un referente, una inspiración. Eres una mujer reconocida, eres una mujer de influencia, y has establecido un legado, como veníamos diciendo. Queremos saber cuáles fueron los referentes para ti, cómo llegaste a ser la mujer que eres hoy en día, es decir, quién era Marci en su infancia, cómo sucedió esto. ¿Siempre supiste que esto era lo que querías hacer? No, en la infancia, aún en la adolescencia, pues uno tiene muchos sueños, pero no hay algo definido. Personas que de verdad fueron referentes para mí, indudablemente papá y mamá, fueron personas que modelaron muchas cosas que yo veo, que aprendí y que afectaron mi personalidad, mi carácter, mi forma de hacer las cosas. Y siempre hubo búsquedas en mi vida. Seguramente no todas me fui al lugar indicado para encontrar la respuesta, pero cuando ya tuve un cambio en mi vida y pude encontrar una identidad que estaba buscando una respuesta de la vida, las preguntas que siempre se hace uno: quién es uno, para dónde va, cuál es el futuro de la vida, me quiero casar, con quién será, bueno, tantas cosas de uno de joven, pero son preguntas muy reales. Y entonces, fuera de papá y mamá, comencé a tener, digamos, personas que influyeron mucho mi vida, como el hermano Arthur Burt. Marcó no solo mi vida, sino también la de mi esposo y, bueno, tantas personas. Frida Lindsay, que fue cofundadora de Cristo para las Naciones con su esposo, fue un referente para mí, no tanto en lo personal como en sus libros y sus escritos. Por sus experiencias pude aprender muchísimo. Y bueno, siempre hay personajes bíblicos. Dios me llamó a lo que hago ahora, pues que es prácticamente toda mi vida que he estado sirviéndole a Él a través de
de un personaje en la Biblia que se llamó Esdras, y me llamó a través de esa historia, de ese personaje y de su vida, pero me llevó a, digamos, a desarrollar ya mi trabajo a través de otro personaje que es Josué. Entonces, bueno, hay tantas personas que son referentes, ¿cierto? Y que han marcado su vida, pero quizás esos son los más destacados en mi vida, y mujeres, personajes en la Biblia como la Sulamita. Me encanta esa relación de ella con su amado, y Marta y María fue la primera enseñanza que Dios me dio y Randy siempre me molestaba, ¿eres Marta hoy o eres María? Bueno, entonces sí, eso sería mi respuesta. Qué lindo, entonces son referentes hombres y mujeres de la Biblia, también de la vida real. Esto es muy poderoso. Pero bueno, nos estás diciendo que tu ministerio ha sido casi toda tu vida. ¿Cómo es este punto donde descubres que este va a ser tu camino? Sabemos que no lo hiciste sola, lo hiciste al lado de Randy, el que fue tu esposo por muchos años, también un hombre, una inspiración. Si ustedes todavía no lo conocen, también los invitamos a que puedan buscar material sobre él porque es impresionante. Y bueno, en este camino que ha sido la Misión Suramérica, no solamente han sido estos 45 años de trabajo, sino también más de 70 iglesias que han sido establecidas. ¿Cómo inicia esto? ¿Cómo a partir de todas estas referencias tú dices, listo, este ya es mi camino? Bueno, tal vez no fui tan consciente de decir, este ya es mi camino, sino hasta el punto de, esta es la respuesta que estaba buscando. En Cali, yo vivo en Cali, en Colombia, y en Cali, en los años 70, hubo un mover muy grande dentro de la Iglesia Católica que se llamó el Movimiento Carismático Católico. Y en ese tiempo invitaron unos norteamericanos que vivían aquí, empresarios que habían oído que algo había pasado en la Iglesia Católica en los Estados Unidos, invitan a un sacerdote. Entonces él viene aquí, Francis McNutt, y él viene aquí a Cali a dictar un seminario que lo llamaban del Espíritu Santo. Asisto a ese con mi familia, y en ese momento quedo muy inquieta de una experiencia anterior que he tenido, porque 2 años anteriores yo había ganado un concurso, y en ese concurso el premio era 2 tiquetes para ir a Inglaterra, y fue muy emocionante. Entonces me fui con mamá, hice lo que me correspondía allá, y en ese viaje conocí a un joven también que trabajaba con los grupos juveniles dentro de la esfera de todo lo que tenía que ver con deportes, y en la cafetería comenzamos a hablar, y él comienza a compartirme acerca de haciéndome preguntas de mi vida y dónde estoy, y por supuesto se me alborota toda mi búsqueda y toda mi inseguridad de mi identidad, de quién soy y para dónde voy. Y él es el primero que me comparte acerca de una relación personal con Cristo, porque yo era muy devota. Yo iba a misa todos los días, literalmente, comulgaba todos los días, y sin embargo cuando salía era el vacío que me quedaba, y por eso era mi búsqueda. Él me comparte, él me da un tratado, subo y se lo muestro a mamá, y recuerdo que le dije, mamá, esto es lo que hemos estado buscando. Digamos que era más intelectual, era más ahora entiendo, como de mi corazón, de mi espíritu, pero no entendía bien de qué se trataba. En todo caso, leemos el tratado y al final hay una oración, hacemos la oración y le entregamos nuestra vida a Dios a través de Cristo. Eso queda allí, y a los 2 años hay esto en Cali con este sacerdote, y al final ellos oraban por el bautismo del Espíritu Santo, y yo voy.
recibo el bautismo, mamá, papá, a todos. Cuando le digo a mamá, le dije, como si se me hubieran abierto los ojos de mi espíritu para poder entender, le dije, mamá, lo que nosotros hicimos hace 2 años fue que hicimos la oración para nacer de nuevo del Espíritu de Dios, como dice en Juan 3. Y a partir de ese momento es que comienza mi vida a entrar en una dimensión de entender una condición espiritual, que era lo que yo estaba buscando, y que el camino que lo ofrecía con vida era Cristo y su obra. Wow, si tan solo hubiera podido estar en esa mesa para escuchar y ver el inicio de lo que después fue tantas cosas. De otra manera, es como una colección de instantes, si se pudiera decir así, que fueron marcando tu vida. Para mí, creo que eso es muy inspirador, Marcy, porque también creo que hace pensar a muchas mujeres en la colección de instantes que a veces pueden suceder y sentirse de una manera tan natural, pero conforme pasa el tiempo podemos mirar hacia atrás y decir, wow, Dios estuvo ahí. Sí, indudablemente, indudablemente, y así mismo yo lo veo con mi vida y todavía cuando yo miro atrás y veo circunstancias de la vida, como Dios tiene un diseño para la vida de cada uno. Eso es una realidad. Que nosotros no lo reconocemos en el momento, pues puede ser, pero cuando uno mira atrás y dice, con razón, Dios permitió esto y lo otro, y uno lo va armando como si fuera un rompecabezas, ¿cierto? Y va viendo, por eso fue que Dios desde pequeña puso en mi corazón el amor por la música, el amor por las artes, por los idiomas. Con razón, papá fue una persona que tuvo tanta influencia en mi vida, y él me enseñó a amar la historia, la geografía, la cívica, o sea, todas esas cosas. Entonces uno va creciendo con eso en su corazón y cree que son, bueno, me gusta, pero después va viendo que Dios fue sembrando eso intencionalmente, porque con esa base, o digamos ese fundamento, no solo del conocimiento, sino también la pasión o el amor, el interés, sobre eso Él va construyendo lo que es el llamado que Él tiene, el propósito de ese llamado en la vida de cada uno. ¡Qué lindo! No, estoy muy emocionada, porque sé que todas las mujeres en casa nos podemos identificar con personas que han sido referentes, pero mira, a veces nosotros rechazamos ciertas áreas de nuestra vida o rechazamos cosas que han sido parte de nuestra historia, y ahora ver ejemplos como los tuyos, como todo termina entrelazándose con un propósito, un destino, un llamado, realmente es muy inspirador, Marcy. Y no solo las cosas buenas que diríamos, pero yo también diría las cosas que podríamos llamar malas, ¿no? O inconvenientes o dolorosas. Esas también tienen un propósito, porque nos forman el carácter, nos ayudan a madurar, podemos entender muchas cosas más acerca de ese amor de Dios y cómo Él siempre está allí abrazándonos, cobijándonos, ayudándonos y llevándonos de la mano a través de circunstancias. Entonces es lo bueno, pero también lo que hubiera dicho que era lo malo, porque cuando yo era niña, yo tenía una condición muy fuerte de nervios. Hoy en día es lo que llaman estrés, ¿no? Pero yo solo tenía 15, 16, 17 años, y desde entonces el médico me dijo que yo tenía que ir a descansar porque estaba a punto de tener un desequilibrio emocional de los nervios, que yo no los sabía manejar. Sin embargo, en medio de eso, y cuando mamá y papá me mandan a una ciudad donde unos amigos para descansar y conocer, aún en eso yo pude ver la mano de Dios en cada aspecto y en cada momento, cómo Él me fue llevando, ayudando a crecer y madurar y entender muchas cosas, y sobre todo las promesas que Él tiene en su palabra, porque la realidad de la vida es esa. La vida no es solo color de rosa, la vida tiene muchas dificultades,
pero en las promesas de Dios uno aprende a poder sobreponerse a y poder vencer y seguir adelante, entendiendo que lo de Dios no es solo, digamos, una fórmula, sino que es algo interno en el corazón, que a pesar de las circunstancias naturales, esa fuerza viene de adentro de Él, de la vida en Cristo. Poderosas palabras. Sí, la vida no es color de rosa, aunque hoy ambas estemos vestidas de rosa. Eso sí. Sí, no, para todos los que están en casa no nos pusimos de acuerdo, prendimos la cámara y nos sorprendimos. Bueno, háblanos un poquito más de Randy. ¿Cómo te enamoras de él? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo terminan juntos embarcados en esta aventura? Sí, bueno, después de papá y mamá, mi primer referente es él. Indudablemente marcó mi vida, fue mi amigo, fue la persona más cercana a mí, mi esposo, mi mentor, mi maestro, fue una persona tan linda. Y entonces, en ese momento de mi vida, justamente, yo estaba viviendo una crisis relacional muy grande, porque había estado comprometida para casarme, y sin entender muy bien, pero Dios me mostró y me reveló que la persona con que yo estaba comprometida para casarme no era la que él había escogido. O sea, digo, yo no entendí muy bien, pero digamos que como si dijéramos en esa inocencia de estar conociendo a Dios y caminando con Él, y vi como si fuera un cuadro muy sencillo. Yo iba caminando, estaba ya en la universidad, estaba en Estados Unidos en la universidad estudiando y ya iba caminando hacia mi clase. Y me detuve un momento porque vi dos personas que estaban paradas, una al lado de la otra, mirando hacia adelante. Pero Dios me mostró que había una pequeña separación entre esas dos personas, y mientras iban adelantando en su caminar, se iban separando, el uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Y el Señor me dijo, así es como tú estás en esta relación, que tú crees que son el uno para el otro, pero en realidad hay muchas diferencias y van a coger caminos diferentes que va a afectar la relación. Y en ese instante entendí que no era la relación correcta, entonces terminé con esa relación, y eso fue para mí una crisis tremenda. Lloré y lloré. En medio de esto fue cuando conocí a Randy allí en el campus de la universidad. Me habían invitado a un almuerzo que hacían un grupo de señoras una vez por semana, que hacían comida hecha en casa y delicioso. Entonces no era comida de cafetería, y me fui para allá. Y Randy lo habían invitado para que él contara su historia de lo que le había pasado a él, aunque su trasfondo religioso era otro. Él no había crecido en la misma religión que yo había crecido. Él era sus padres eran muy prestigiosos dentro de la iglesia presbiteriana. Su abuelo había sido el pastor de su iglesia por 30 años. Entonces, pero cuando nos conocemos, él no sabe de dónde soy yo, porque pues hablaba inglés. Y me presenté y dije, soy fulana de tal. Tú dijiste algo en este testimonio tuyo, de tu historia, que yo nunca he creído en eso, pero quiero entender, porque veo que lo que tú has explicado ahí y tus experiencias de vida fueron muy reales. Él tuvo mucha situación con drogadicción y él salió de todo eso, bueno, y tuvo un cambio de vida. Entonces, ahí nos empezamos a conocer. Después de un tiempo, bueno, él estaba estudiando español y lo estaba perdiendo. Y me pidió el favor, ya cuando supo pues que yo venía de Colombia y hablaba español, que si yo lo ayudaba a estudiar. Y bueno, empecé a ayudarlo con sus clases, a ver si pasaba la materia, porque necesitaba para poderse graduar. Y después de un tiempo supe que mientras yo estaba aquí en Cali y él estaba allá en Estados Unidos, él tuvo una experiencia muy vivencial. Se le apareció el Señor
y habló a su vida, le hizo un llamado muy real, a pesar de que él sí había sido levantado en otro ambiente, y entonces él entrega su vida también al Señor de esta manera. Y dice que en un momento dado, él le dice al papá: yo no quiero volver a la universidad, yo no necesito todo este estudio intelectual. Él estaba sacando 10 o 100, no sé cómo lo evalúan, pero sacaba la máxima calificación en todo. Entonces él pensaba que era una pérdida de tiempo y él se quería dedicar, así como Pablo, que no quería casarse, no quería saber de nada, sino únicamente de predicar el Evangelio. Entonces el papá, que era un abogado muy prestante, le dice: no, señor, se devuelve a la universidad y termina su carrera. En medio de eso tiene una lucha con Dios y le dice: ¿pero por qué? ¿Por qué estoy teniendo que volver si te quiero servir? Y Dios comienza a mostrarle que hay un propósito por el cual lo está devolviendo a la universidad, y lo lleva a tener un tiempo de un ayuno que él nunca había ayunado, y ayuna y le pregunta por quién está ayunando, y Dios le dice: por tu futura esposa. Entonces otra vez el conflicto: yo te dije que no me voy a casar. Bueno, en medio de esto llego yo a la universidad. Esto es en los años 70, y llego yo a la universidad, y cuando él me ve en la cafetería, antes de que me le hubiera presentado, el Señor le dice: mira, esta es con la que te vas a casar, por la que has estado orando. Pero Dios le dice que no me diga nada, porque todavía tengo unas circunstancias de las cuales yo tengo que resolver. Y bueno, entonces cuando él me conoce y ya sabe pues que Dios me ha señalado, digámoslo ahí, así en la fila de la cafetería, él no me dice nada. Y más adelante, mucho más, unos 6, 7 meses más adelante, él ya me cuenta esta historia, porque ya es el momento en que pues hemos hablado, y ya yo me he dado cuenta que estoy enamorada de él, que inclusive para mí fue un conflicto, porque yo le había hecho una lista a Dios de lo que yo quería en un hombre, y una de esas era que tenía que ser bilingüe, que hablara español e inglés, y pues él estaba perdiendo la materia con español, entonces era muy chistoso. Pero bueno, en todo caso, esto sucede, y ahí fue donde nos conocimos y empezamos a asistir juntos a grupos de estudio bíblico, y fuimos solidificando nuestra relación y nuestro llamado, y supimos que Dios pues nos había llamado a los dos para venir a Colombia y comenzar un trabajo aquí con la juventud, y también pues con las personas que quizás no sabían que había que Dios es una persona real, que no es solo una imagen, o no solo un sentir o un bombero que necesito cuando estoy en problemas. Y bueno, entonces eso es lo que sucede, y llegamos acá y comienza todo el trabajo aquí en Colombia y las Naciones. Después de habernos graduado los dos, él se gradúa primero, y cuando ya se gradúa nos casamos allá, y al año entonces me gradúo yo y venimos aquí, en el 76 llegamos acá. Qué buena razón para volver a la universidad, déjame decirte. El papá de Randy tenía razón, él tenía que volver. Sí. Bueno, cuando ustedes llegan a Colombia, Marcy, ¿cómo fue para ti incursionar en el ministerio? A que los hombres sobre todo se acostumbraron a ver a una mujer dirigiendo junto a su esposo, porque yo les quiero contar a todas las que están en casa viendo que tuve el privilegio de conocerlos a los dos por muchos años, ejerciendo ministerio juntos, trabajando juntos, y Randy fue siempre un hombre que no tuvo miedo de dejar a su esposa brillar, que la acompañó, que le daba su espacio, que valoraba su voz, que valoraba su opinión, y para mí eso siempre fue profundamente inspirador, Marcy. Yo no sé si te lo había dicho antes, pero aprovecho para decírtelo en cámara y para honrar eso en Randy. Y definitivamente, bueno, ¿cómo fue para ti esos inicios? Si todavía no es tan común, yo no me imagino cómo era entonces.
Sí, yo, yo no sabía bien que eso no existía. ¿Por qué? Porque Randy y yo comenzamos en la universidad juntos a enseñar, a compartir, o sea, siempre estuvimos juntos en todo. Y al llegar acá, yo desconocía esas tradiciones, ¿no? Tradiciones muy religiosas de la mujer, sobre todo en Latinoamérica, que ha sido siempre muy fuerte. Entonces, él siempre reconoció que yo también tenía un llamado de Dios y como tú dices, lo honró, lo reconoció y públicamente lo decía para que, pues yo no sé, tal vez eran cosas de Dios, ¿no? Para que los demás supieran que yo no me le estaba tratando de ganar un espacio o de opacarlo a él, porque la verdad fue que él siempre me dio el espacio y siempre fuimos compañeros en todo lo que hacíamos. Yo diría, en vez de competencia, era un complementarnos el uno al otro, que es como debería ser. Pero cuando comenzaron a iniciar a suceder incidentes que yo no esperaba, por ejemplo, que llegamos aquí y yo invitaba a mujeres, así como estamos aquí entre abejas, que se están invitando a las mujeres que se conecten. En ese entonces yo comencé a invitar a esposas de pastores de la ciudad y yo feliz a un té y tenía todo listo y el día llegó y no llegaban y pasaba media hora y una hora y finalmente nadie llegó y así fue el siguiente mes y el siguiente mes. Entonces eso para mí yo lo tomé de forma muy personal. No lo debía tomar así porque no lo entendía, no era contra mí, sino que eso no se acostumbraba, las mujeres no hacían eso y seguramente algunos de los esposos ni les daban permiso de hacerlo. Entonces esas situaciones al principio sí me dieron muy duro, yo lo tomé de manera personal, o si alguna mujer se me acercaba después de una enseñanza o yo dirigía los tiempos de alabanza y se me acercaba y me decía, una mujer no debería estar haciendo eso, o si era un hombre, pues peor porque eran todavía más fuertes. Esas cosas yo no las entendía, pero poco a poco lo que sí vi, tan lindo que es Dios, como decíamos, que Él todo lo tiene planeado, era que se estaba, quizás podríamos decir, no sé si modelando sería la palabra correcta, pero se estaba dando un ejemplo que en la palabra de Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer, en el sentido que para Él los dos son hijos de Dios. Cada uno tiene algo en particular según los dones que Dios ha dado, pero en cuanto a ser delante de Dios somos iguales, no hay mayor ni menor. Y creo que eso fue lo que se empezó a mostrar. Y recuerdo una vez una niña jovencita que hoy en día ella es pastor allá en Estados Unidos con su esposo y ella se me acercó después de la alabanza y del servicio y todo y me dijo, ay Marcy, pastora Marcy, es que estoy feliz de poder estar aquí. Ellos eran relativamente nuevos asistiendo a la iglesia. Y me dice, porque es que tú eres una mujer real. Y le dije yo, ¿qué quieres decir con eso? Recuerden, ella tenía como unos 15 añitos y entonces me dijo, porque tú te peinas y tú te vistes a la moda y tú te maquillas, pero lo que yo he visto es que son mujeres como tan insípidas. Y comencé a entender que esto era muy importante que se pudiera mostrar en general, porque había unas tradiciones muy fuertes que opacaban a la mujer. Y entonces quizás eso fue ya cuando uno lo va entendiendo y no lo toma tan a nivel personal, pues uno deja de tener, en inglés le dicen un pity party, o sea, ay, yo, ay, yo, yo lloro y yo me quejo, sino que entiendo que Dios necesita que seamos así y que podamos demostrar la realidad de lo que dice Dios en la palabra acerca de la mujer. Wow, esto es poderoso, es muy poderoso.
estás hablándonos de un balance y de no tener esa conmiseración con nosotras mismas, de cómo ha sido tradicionalmente el asunto. Y creo que por eso es que has sido pionera en el Ministerio de la Mujer aquí en Colombia, y por eso Dios te ha usado como un referente para tantas mujeres. Puede ser que haya muchas en casa que estén preguntándose, bueno, ¿cómo logro brillar sin opacar a mi esposo? O tampoco escondiéndome detrás de él. ¿Qué consejo les podrías dar? Pues indudablemente la comunicación es supremamente importante, eso es número uno. Es poderle dar seguridad, o primeramente pues preguntarle al esposo, pero también darle seguridad que ese deseo del corazón no tiene ningún sentido o intención negativa de ir en contra del papel de su esposo, sino que quiere poder también hacer lo que Dios la ha llamado a hacer. Y en esa conversación, pues van llegando a acuerdos, quizás el esposo sea muy abierto, otro que no lo sea, y mostrando sin pelear, sin justificar, digamos, con mucha osadía, sino como amigos y hablando de manera muy cordial, muy respetuosa, porque uno con tanto el esposo con la esposa como ella con él, debemos siempre ser muy respetuosos, el respeto nunca se puede perder. Y también tener humildad, no exigir algo que te corresponde, aunque tú lo veas que Dios lo dice, sino con humildad, decir lo que sientes, lo que te gustaría para que lo conversen, y con mucho amor, porque hay que tener en cuenta cómo está el corazón del otro, qué necesita, qué necesidades también tiene él, y cómo tú puedes complementar, como dije en un comienzo, y cómo él te puede complementar a ti. Hermoso, hermoso. Vemos un matrimonio real también en lo que nos estás hablando. Y eso me parece tan, tan bonito. ¿Cómo, perdón, cómo enfrentas o cómo enfrentaste la viudez pues Randy fue un hombre tan brillante que tuvo tanto para dar, y tú continúas en esta misión como directora? ¿Cómo fue eso para ti, Marcy? Fue muy difícil porque no lo esperaba, a pesar de que él había tenido una condición de corazón ya hacía unos 15, 16 años, y hasta el cardiólogo que lo trató decía que en realidad él no se podía llevar el crédito de que estuviera vivo todos esos años, y en efecto ese cardiólogo finalmente pudo creer en Dios y pudo darle a Dios el crédito, la gloria de esos años extras que vivió Randy. Fue muy duro porque no lo esperé, y como te digo, como todo desde la universidad lo habíamos hecho juntos, aunque pues él fue esa autoridad máxima en la misión, en la iglesia. Como tú sabes, fuimos pares, digámoslo así, porque todo lo hacíamos juntos, pero había una parte de mí que por supuesto se recostaba en él cuando compartíamos enseñanzas y yo le decía lo que iba a hacer o le preguntaba. Como tú dices, él fue muy brillante. Él tuvo una condición en su cerebro, en su memoria, de haber hecho tanta droga, que uno de los incidentes que marcó su vida fue que un muchacho, él no lo conocía, ahí en el campus se le acercó y le dijo: Dios me ha dado una palabra de revelación sobre tu vida y tú estás en camino de irte a suicidar, lo cual era cierto. Randy estaba muy desesperado y le dijo: Dios me ha dicho que ore por tu cerebro y por tu memoria, y Él te la va a restaurar un 100% para que tú sepas quién es tu Dios. En efecto, oró por él, y lo que los neurólogos habían dicho, que ya sus neuronas estaban destruidas y él no podría recuperar, Dios hizo el milagro.
Entonces fue un hombre tan brillante, su personalidad, que para mí fue perder casi que, yo pensaba, mi vida entera. Entonces yo le decía, bueno, Dios, a ti nada te coge por sorpresa. Tú sabías que esto iba a suceder, yo no, pero tú sí. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y lo primero que me dijo era, dile a la congregación, a la misión, a todos que tú no te vas a ir, porque pues yo me podría haber ido para Estados Unidos, yo soy ciudadana americana, mis hijos viven allá, me hubiera podido ir. Entonces me dijo que dijera para que hubiera esa certeza y esa seguridad entre todos que yo no me iba a ir. Y en efecto me quedé aquí y ha sido un aprendizaje casi que día a día para coger la confianza, para entender cómo era que Dios quería que yo hiciera las cosas, porque lo que yo decía era, bueno, Randy era Randy, tenía sus talentos y todo lo que él era, su personalidad misma, y yo pues soy una persona diferente. Entonces me preocupaba que pensaran que yo tenía que llenar sus zapatos, por decirlo así, cuando yo no podía ni ser ni hacer como era él. Pero fui entendiendo que eso no se esperaba de mí y bueno, Dios me dio mucha gracia, aprendí muchas cosas. Creo que lo número uno es que he aprendido lo que yo llamo la gracia del duelo, que uno puede tener un duelo y a pesar del duelo y el dolor, hay una gracia de Dios que nos da un descanso extra que no viene de uno, de esforzarse por lograrlo, sino que Dios lo da, nos da una seguridad, nos da una paz. Y en medio de eso entonces vas de la mano, como decía anteriormente, y Él va enseñando. Y también me dio mucho favor, que quiere decir que los demás que veían a Randy, conocían a Randy, y aún incluyendo la misión misma de muchos de los pastores y los miembros, que pudieron ver en mí un liderazgo que Dios me había dado, por la gracia de Él, y entonces un favor de recibir lo que yo decía, porque pues uno no puede imponer, uno no puede forzar, y tiene que dejar que si es de Dios, Dios abre el camino y Dios confirma en los corazones de las personas. Entonces, bueno, ya he aprendido, y más allá de la misión en la ciudad misma, pudiendo coordinar grupos de trabajo con lo que se llaman ancianos de la ciudad, que son pastores también que tienen un nivel de influencia en la ciudad y en la nación. Y bueno, he visto que sí, Dios nada lo cogió por sorpresa y Él tenía para mí un plan que iba aún más allá del tiempo que pude tener la gran bendición de vivir con Randy. Precioso, precioso lo que nos estás compartiendo, Marcy. Hablando de influencia, sabemos que has sido una mujer pues de gran influencia, no solo para nosotros, no solo en la misión, también a nivel de ciudad y a nivel de país. Y es por eso que nos recuerdas la razón y la misión de esto, Entre Abejas. Vamos a ir a nuestra primera cápsula para que tú escuches un poquito más sobre las bases de lo que Dios nos ha estado hablando, de quién es la mujer para Él. Hola a todas, qué mañana tan maravillosa estamos pasando, qué honor que sea justo Marcy la que dé la apertura a este programa, que yo creo que más que un programa, o el anhelo nuestro, es que más que un programa sea un movimiento hecho por mujeres y algunos hombres para mujeres, con el propósito de ver a la mujer restaurada en su diseño, en su propósito y en su identidad. Esto nos emociona. Y digo yo, esta mañana, qué emoción tener a Marcy, una mujer precursora en el Ministerio de la Mujer en esta nación. Así es que aprendamos mucho de ella. Pero vamos a ver por qué Entre Abejas. Eso es lo que me toca a mí compartirles a ustedes. Ese es un nombre que me dio el Señor. Y entonces algunas de ustedes podrían decir, ¿cómo así que abejas? ¿Quiere decir que entonces somos un insecto feo, gordo y amarillo? ¿Todo eso? No. Yo creo que merecemos ser tratadas mejor que una abeja. No, yo no soy una abeja. Pero ¿sabían que en la Biblia hay una abeja? A ver, piensen un momento. Sí, creo que algunas lo saben y para las que no se los voy a contar.
Débora, la primera juez en Israel, su nombre significa exactamente abeja. Así es que, y Débora, así es que esto de Débora viene de allí. Esta mujer fue juez, fue profeta, fue esposa y fue madre. Y gobernó a Israel en un momento de muchísimo caos. Y en el libro de Jueces vemos exactamente esto. En Jueces 5:7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Así es que creo firmemente que cuando tú veas un caos y cuando tú estás viendo lo que está pasando en las naciones, lo que está pasando ahora mismo, es necesario que nos levantemos. Pero ¿por qué abejas? Vamos a ver algunas de las características de las abejas. Entonces ya sabes, cuando te estamos diciendo abeja, en realidad no te estamos diciendo que eres un insecto, todo lo contrario. Te estamos diciendo que eres una mujer valerosa, que eres una mujer que puede ocupar muchísimos roles. De hecho, yo creo que en cada mujer hay una abeja. Y cuando dicen abeja están diciendo que es una persona muy avispada, ¿verdad? Pero ¿por qué abejas? Porque la mujer que piensa que solamente puede desarrollar un rol está equivocada. En realidad, nosotras las mujeres, las que somos profesionales, las que trabajamos, las que estamos en el ministerio, desarrollamos muchísimos roles. Entonces, ¿qué podemos ver o qué podemos aprender, por ejemplo, de las abejas? De las características más importantes de las abejas es, por ejemplo, es productora de miel. Nosotras llevamos el dulce de la vida. Qué lindo es una mujer que lleva ese amor a cualquier lugar donde está, donde se desarrolla, en su hogar. Pero además de ser productora de miel, tiene un comportamiento que está enfocado y organizado hacia el trabajo. Yo creo esto. Yo creo que la mujer es muy organizada y cuando se propone algo, lo lleva adelante. Qué lindo esto. Pero tiene una tercera característica que me gusta aún más, y es que para hacer todo esto, la abeja trabaja en colonias compuestas por miles y miles de participantes. ¿Sabías que estudiando este tema, por ejemplo, aprendí que cuando ellas están trabajando juntas, hay un término que se usa en inglés que es festooning? Festooning significa organizar, ordenar, decorar una gran fiesta. Para hacer un panal, por ejemplo, ellas no trabajan solas. Las abejas tienen que trabajar en comunidad para armar juntas esta colmena. Creo que en este tiempo, más que antes, necesitamos de la unidad, no solamente mujeres, hombres también, para que la fiesta vuelva a la tierra, para que la fiesta de la presencia de Dios sea restaurada. Pero quiero decirles una cosa, mientras oraba y Dios me hablaba exactamente de lo que quiere hacer con la mujer, Dios me habló de 3 cosas importantes. Dios me dijo, quiero levantar en mis hijas 3 características. La primera, que sean referentes para otras mujeres. La segunda, además de ser referentes, que sean relevantes en el medio que las puse. Yo puse a la mujer en la tierra para ser relevante, pero además puse a la mujer en la tierra para ser contundente, para que su voz, su discurso, el discurso que Él nos entregó, sea un discurso que llegue a muchos, un discurso de paz, de amor, de unidad. Sí, somos a imagen y semejanza como el varón, pero no somos como los varones. Somos un diseño único y especial. Mujer, disfruta el ser mujer de acuerdo al diseño de Dios. Vamos a la siguiente pregunta. Hay algo que yo quería preguntarte, Marcy. Hay toda una nueva generación de mujeres que se están levantando. ¿Qué consejo nos puedes dar para todas aquellas que tienen grandes aspiraciones, grandes sueños, Marcy? Regálanos una perlita. A ver, yo diría que si tú estás queriendo vivir tu vida a través de los logros que hayas obtenido, aunque sean muy buenos esos logros de estudio o de empresa o emprendedora, sea lo que sea, relacionalmente, en medio de todo eso tiene que estar Dios. ¿Por qué? Porque el origen de tu vida y mi vida vino de las manos de Dios. El propósito por el cual tú naciste y yo nací fue con un propósito muy definido por Dios.
Y yo te animaría que de una vez, si no conoces de Dios, puedas conocer que es real, que su Hijo Jesucristo sí vino al mundo y sí murió en la cruz y dio su vida por nosotros y la dio por ti, para que tú pudieras nacer de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo, no de la carne, porque ya naciste de tu mamá y no puedes volver a entrar al vientre de tu madre, pero sí del Espíritu puedes nacer, pero del Espíritu de Dios. Hay muchas creencias que andan hoy en día porque hay una búsqueda muy grande por una respuesta, por un ser superior que dirija la vida, pero ese ser es Dios, Él es el creador, Él es el que creó todo el universo y Él tiene un propósito hermoso para tu vida. Búscalo y así tú puedes ya centrar todo lo que tú hagas según los propósitos de Dios para que se cumpla el destino que tú tienes y la influencia que tú puedas tener sobre los demás, seas madre de familia, seas profesional, en el lugar donde estés, donde Dios te haya puesto, que allí tú puedas ser influencia y esperanza para tantas vidas que necesitan oír de Dios. Marcy, muchas gracias. Muchas gracias por tomarte este tiempo con nosotros. Gracias por abrir tu corazón, por la vulnerabilidad, fortaleza, entereza con la que nos has estado inspirando. Y bueno, te tenemos una sorpresa. Así como tú has inspirado a tantos, queremos que tú lo puedas escuchar directamente de estas personas. Así que tenemos algunos videos que queremos mostrarte. Así que aquí van. Hello, hello. El que anda con la miel, algo se le pega. Y yo he recibido ese amor por la palabra de Dios. Te he visto atesorar la palabra. Te he visto buscar esos tesoros escondidos y compartirlos con muchos. Yo hoy puedo decir que ha sido impartido en mi vida de una forma muy especial, ese amor, esa pasión por la presencia de Dios, por buscar la guía del Espíritu Santo, por escuchar la voz de Dios en las diferentes expresiones, para obedecerla, entendiendo que la obediencia y nuestra vida de obediencia trae bendición no solo para nosotros, sino para muchas personas. Te amo mucho y te bendigo. Y me encanta ver todo lo que Dios está haciendo en tu vida, porque sé que estás tocando muchas vidas. Chao, chao. Bueno, ¿qué he aprendido de la apóstol Marcela de Macmillan? Son muchas las cosas que he aprendido de ella. He aprendido a buscar más a Dios, he aprendido a estar en su palabra, a estudiar su palabra. He aprendido y sigo aprendiendo, he aprendido a ser un poco más sencilla en el enseñar y a descubrir esos dones y talentos que Dios me ha dado para poder dar a otros. He aprendido a resolver conflictos donde no sabía cómo hacerlo ni qué hacer. Ella me ha enseñado durante este tiempo. Al estar al lado de ella, he aprendido a enseñar con sencillez, pero con la profundidad del estudio de la palabra. He aprendido a ser una mejor mujer, una mejor esposa, familia, madre, amiga y ministra de Dios. Pastora Marcela, seguiré aprendiendo muchísimos años de ti y sabes que mi familia y yo estamos contigo y estamos por ti. Un abrazo. Hola Marcy, ¿qué se me ha pegado de ti? Ay, yo espero que se me ha pegado todo, porque hay tanto que aprender de ti. Hace 36 años te conocí y hace 35 empezamos en la cobertura con ustedes, pero cuando yo te conocí en esos años, yo soñaba con el ministerio, yo soñaba con servir al Señor, pero hace 40 años
eso no era visto, no era bien visto, no había esa apertura para la mujer. Así es que cuando te conocí, tú viniste a ser ese ejemplo, esa referencia, ese referente, porque adorabas, enseñabas la palabra, eras una mujer líder, pero con el equilibrio del Señor. Así es que gracias por ser sombrilla para todas nosotras. Gracias porque a través tuyo has inspirado generaciones, has levantado a muchas mujeres viéndote cómo se hace. Gracias por modelar esto. Y una cosa pequeñita que ya es entre mujeres, que puede sonar chistoso, pero para mí ha sido muy importante, y es que hace 36 años cuando te conocí, la primera vez que fui a tu casa, tú dijiste, bueno, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieren comer? Eran como las 10 de la noche. ¿Quieren comer lasaña? ¿Quieren comer esto? Y yo me quedé mirándote, ¿cómo así? ¿Tienes todo eso? Y tú me llevaste a tu nevera y me dijiste, mira, y me mostraste tus cajitas de cosas congeladas, de lo que hacías, cómo como ama de casa te organizabas para tener las cosas allí, cumpliendo Proverbios 31, que aún de noche da de comer. Y ese detalle tan bonito, eso me impactó tanto que yo hago eso. Qué bueno tener esta oportunidad, Mars, para decirte lo mucho que te quiero y cuánto he recibido de ti, my little sister. En primera instancia, y lo más importante, es que hace muchos años, por ti, realmente conocí al Señor Jesús, a quien desde entonces llevo en mi corazón, gracias a Él. ¿Recuerdos? Tengo muchos. ¿Te acuerdas cuando papá y mamá se iban a Washington y a mí me tocaba quedarme con ustedes? No era fácil. Buscando luego por todo el barrio, todos los días casi, a tu osito Pepe a la hora de dormir, ayudándote a manejar el Volkswagen de papá cuando él no estaba. Te fuiste a mi casa por varios días, Mars, para hablarme del Señor. Thank you. ¿Te acuerdas cuando cantábamos, tocando guitarra en mi casa, componiendo canciones? Y buenas, por cierto. Yo creo que tú te acuerdas de varias. Y nuestro primer viaje a Europa. That was great. Y por supuesto, cuando conocí a tu amado Randy y luego verlos a ustedes tan felices en su boda. Recuerdo también el inicio de la comunidad de fe y la obediencia de Randy y tuya. Las primeras reuniones eran en tu casa, ¿te acuerdas? Y una docena de personas quizás eran las que estábamos allí. De allí fuimos creciendo en el camp y luego hasta que el Señor nos dio un lugar propio donde estamos ahora desde 1992. Bendito Señor. Hemos vivido muchas situaciones en todos estos años, tanto maravillosas como también dolorosas, pero las hemos vivido juntas y en los brazos del Señor. Mars, tú has sido y eres ejemplo para mí, believe it or not. Tú eres ejemplo, no solo para mí, sino para muchas, muchas personas. Gracias al Señor. Y doy gracias al Señor por ti, por tu vida, por tu ejemplo, tu sabiduría, Mars, tu paciencia, tu generosidad, siempre, tu comprensión y sobre todo, tu amor. The Lord bless you. I love you very, very much. Hola, mami. Bueno, he aprendido de ti muchísimas cosas, pero una de las que he estado viviendo en este momento de mi vida, desde que me vine a vivir a Colombia otra vez y estoy en tu casa, una de las cosas que estoy admirando muchísimo en este momento es tu liderazgo y tu forma de enseñar con tanta paciencia. He visto cómo me has ayudado mucho con las niñas en toda la educación. He visto de verte a ti lo paciente que tenemos que ser, con tanto amor, con tanta dedicación, y verte me ha inspirado a ser mejor mamá. Y me he dado cuenta de que todas las virtudes que tengo hoy en día fueron por esa enseñanza tuya y
y esa forma increíble de educar. Así que gracias por eso. Sé que tengo muchísimas más cosas que he heredado de ti, pero en este momento es una de las que más estoy pudiendo vivir a tu lado y las que más admiro de ti. Te quiero mucho. Marcy, ¿cómo te sientes después de haber visto estos videos? No, no, mejor dicho, lloré, me reí, me acordé. Qué cosa tan linda, qué regalo tan lindo, gracias. Es un regalo con mucho amor. Realmente no fue difícil encontrar mujeres que hubieran sido inspiradas por tu vida y tuvieran muchas cosas hermosas de decir, para decir de ti. Si al caso teníamos era la dificultad de acortar la lista, te quiero decir. Ay, gracias, muy, muy lindo, de verdad me tocó el corazón, cada una que habló. Ay, qué hermoso, Marcy. Queremos decirte que te amamos mucho, que ha sido una inspiración para nuestra vida. Definitivamente el que anda entre la miel, algo se le pega, algo se le pega. Y aquí hay una lista de mujeres que se les ha pegado muchas cosas de ti y por eso tenemos solamente gratitud por tu vida y qué bonito podernos celebrar las unas a las otras. Gracias, muchas gracias. Bueno, y ojalá que lo que se les pegue es que sean todas adoradoras, que no quiere decir únicamente musicalmente, sino que un corazón de adorador, que busca de Dios, que oye de Dios, que se entrega a Dios, porque eso tiene que ser un estilo de vida de todas nosotras. Hermosísimo. Marcy, todas ustedes, gracias por habernos acompañado en este tiempo. Entre Abejas, nuestro primer episodio, ahora ya ha sido historia. Quiero darles todas las gracias también a todo el equipo que ha estado aquí detrás de cámaras y recuerden, el que anda entre la miel, algo se le pega.